Nosotros durante 3 últimos domingos hemos estudiado esa palabra de exhortación de Pablo como su palabra. Pusimos como un testamento de Pablo hacia anciano de iglesia Éfeso. Hoy estudiaremos Pablo separando con los ancianos y desde Mileto llegar cerca de Jerusalén, o sea, Cesarea. Pablo emprendió 3 viajes de misión. Esos 3 viajes de misión, todos fueron saliendo como iglesia madre, quien envió a Pablo, y es iglesia Antioquía. Pero después de esos 3 viajes de Pablo, cuando él va en Roma, él no pudo salir de Antioquía, sino Jerusalén. Cuando uno estudia la Biblia, es sumamente interesante. La verdad que cuando profundiza, es excitante. Y a veces parece las letras que sobresaliera. Toda esa historia de la Biblia es una verdad histórica. Una palabra de Dios, palabra viva. Años atrás sigue vigente, vivo y hablan a nosotros, nos enseña, nos hace corregir. Hoy vamos a pedir ese apoyo del Espíritu Santo. Vamos a emprender ese estudio y vamos a escuchar. Y esa voz del Espíritu Santo aprender a través de la palabra de hoy. Capítulo 21, versículo 1 al 14. Hermana Carolina, ayúde a leer. Después de separarnos de ellos, zarpamos y navegamos directamente a Cos. Al día siguiente fuimos a Rodas y de allí a Pátara. Como encontramos un barco que iba para Fenicia, subimos a bordo y zarpamos. Después de avistar Chipre y de pasar al sur de la isla, navegamos hacia Siria y llegamos a Tiro, donde el barco tenía que descargar. Allí encontramos a los discípulos y nos quedamos con ellos 7 días. Ellos, por medio del Espíritu, exhortaron a Pablo a que no subiera a Jerusalén. Pero al cabo de algunos días partimos y continuamos nuestro viaje. Todos los discípulos, incluso las mujeres y los niños, nos acompañaron hasta las afueras de la ciudad y allí en la playa nos arrodillamos y oramos. Luego de despedirnos, subimos a bordo y ellos regresaron a sus hogares. Nosotros continuamos nuestro viaje en barco desde Tiro y arribamos a Tolomaida, donde saludamos a los hermanos y nos quedamos con ellos un día. Al día siguiente salimos y llegamos a Cesarea y nos hospedamos en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7. Este tenía 4 hijas solteras que profetizaban. Llevábamos allí varios días cuando bajo de Judea un profeta llamado Ágabo, este vino a vernos y tomando el cinturón de Pablo, se ató con él de pies y manos y dijo: así dice el Espíritu Santo, de esta manera atarán los judíos de Jerusalén al dueño de este cinturón y lo entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, nosotros y los de aquel lugar le rogamos a Pablo que no subiera a Jerusalén. ¿Por qué lloran? Me parten el alma, respondió Pablo. Por el nombre del Señor Jesús estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén. Como no se dejaba convencer, desistimos exclamando: que se haga la voluntad del Señor. Amén, amén. Eso parte, lo que acabo de leer, ya estamos finalizando última parte de su tercer viaje de misión, Pablo. En realidad, Pablo, cuando él visitó el lugar de región Acaya, donde Corinto, de allí, él quería regresar mayor brevedad posible, llegar a Jerusalén, visitar iglesia primitiva. Porque él quería entregar ofrendas, porque estaba pasando mucha necesidad esa región de Judea,
entregar esa ayuda de otra iglesia. Igual manera de enseñar y reportar las obras de Dios que ha hecho todo ese lugares gentiles, para que iglesia primitiva, Jerusalén, de iglesias de gentiles que estén unidos en el Señor. Por eso, hoy lo que leemos, versículo 1 al 3, primero versículo 1 al 3, si vemos la mapa, después que de Mileto separan de los ancianos y parten, pasan Cos y Roda y Pátara. De allí encuentra un barco que va a región Fenicia y luego pasando parte sur de esa isla Chipre y continúa hacia región Siria y final llega a Tiro, luego Ptolemaida y final Cesarea. Es una distancia larga, pero lo que vamos a estudiar, dos lugares es Tiro y Cesarea, donde Pablo y su grupo tuvieron más tiempos. Versículo 1 comienza: después de separarnos de ellos. El momento de separar Pablo con los ancianos, el verbo que utilizó separar, idioma griega usó una palabra apospao. Apospao es que separar con las fuerzas. Inglés dice tearing away, como rompiendo alma, con llanto está separando. Lo que quiere decir, eso nos enseña, esa separación entre los ancianos y Pablo no fue fácil. Entre ellos, como pastor líder de la iglesia, había profunda confianza y hay amor. Y así, iglesia Éfeso, había una comunión muy linda. La verdad, ese es un sueño de todos los pastores. Pablo logró eso a través de su ministerio de Éfeso, logró éxito su ministerio, logró una comunión, verdad, él siendo el pastor, no es fácil despegar de una iglesia como Éfeso, pero él partió. Ahora, ¿por qué? ¿Qué hizo Pablo partir de esas iglesias? Bueno, con esas preguntas vamos a acompañar ese viaje de Pablo junto. Cuando llega versículo 4 a 6, cuando llegan ese barco de Pablo, llega a Porto, Tiro, ellos quedaron 7 días, una semana. Pablo de allí encontró los discípulos. El versículo 4 dicen, allí encontramos a los discípulos. Allí esa palabra, verbo igual, hoy vamos a estudiar varios verbos. Ese verbo encontrar griego dice anirontes. Anirontes es encontrar después de investigación. Y por eso Reina Valera dicen, y hallado los discípulos. Lo que quiere decir, no encontró ese discípulo por casualidad una forma fácil, sino él tuvo que ir a buscar esos discípulos para encontrarlo. ¿Sabe que la iglesia sufre después de la muerte de Esteban, diácono Esteban, sufre persecución, y de esa persecución lo hizo dispersar los discípulos. Toda esa región quedaron como un cristiano diáspora judío. Vamos a buscar el libro Hecho, capítulo 8, versículo 1. Hermana, ayuda a leerlo. Y Saulo estaba allí, aprobando la muerte de Esteban.
Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Mire, ahí dicen que Saulo estaba allí aprobando la muerte de Esteban. Ese Saulo es quien Pablo aquí, misma persona. Pablo antes se llamaba Saulo. Él fue que dirigió ese matar diácono Esteban. Cuando Pablo era Saulo, tenía un nombre feo entre los discípulos. Fíjese, ese discípulo que él encontró allí en la ciudad Tiro, es gente que huyeron de él de Jerusalén y llegaron allí, abrieron iglesia a estos. Ahora él está buscando a ese discípulo con otro propósito. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué cambió allí? Por gracia de Dios, Saulo cambió a Pablo. Mire, la Biblia, 2000 años de historia de la Biblia, está lleno de esa transformación. Yo era budista cuando llegué en Venezuela y yo aquel tiempo no puedo ni pensar, ni imaginar como hoy yo, que aquí estoy hablando la Biblia, explicando a ustedes la palabra. Es que no tengo, no encuentro palabras suficientes como agradecer a Dios. Jesús cambia, transforma a la gente profundamente, de esencia de adentro, cambia como si fuera de raíz. Ahora, aquí versículo 4, 6, lo que me llama atención, Pablo después de largo viaje, debe estar cansado físicamente, aquel barco no es muy bueno. Sabe que personas que no han montado barco, yo sí, una vez, primera vez que en mi vida monté un crucero, terminé 3 días mareando, con todo medicamento. Y ese cansancio de Pablo, pero él llegar a Tiro, esa ciudad salió a buscar los discípulos. ¿Para qué? Para ayudarlo, tener esa comunión con ellos. Ahora, de ese grupos, esa congregación, algunos hermanos tenían ese don de profecía. Y él le dice en versículo 4, hermano Pablo, no suba a Jerusalén. No suba a Jerusalén, ahí va a pasar mal. Él había escuchado antes Pablo y aquí vuelve a escuchar estos. Pero Pablo sigue, él decide irse a Jerusalén. Aquí nace una pregunta. ¿Por qué Pablo, como si fuera, no obedece voz del Espíritu Santo? Y toda esa exhortación de hermanos que tiene don de profecía, ¿por qué él no acepta? ¿Será que su carácter es muy terco? ¿O él no quería obedecer, sino él quería desobedecer voz del Espíritu Santo? Pero en realidad cuando buscamos las Biblias, en la profecía hablan lo que va a ocurrir en Pablo en Jerusalén. Y vemos de capítulo antes, lo que estudiamos nosotros, domingo pasado, capítulo 20, libro Hecho, versículo 23. Ayude a leer. Lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. Bueno, ahí dicen, toda la ciudad, el Espíritu Santo, que aseguraba a Pablo, que esperaban prisiones y sufrimiento. O sea, la profecía estaba avisando a Pablo que mira, te va a sufrir. Jerusalén te espera prisiones y sufrimiento, pero no dice en ninguna parte del Espíritu Santo que no suba. Lo que pasa de los discípulos, cuando ven a través de esa profecía posible sufrimiento Pablo, y ellos humanamente empiezan a decir a Pablo, hermano, no vaya, no suban ahí porque ahí no va a pasar bien.
lo que quiere decir Pablo no es lo que él desobedeció voz del Espíritu Santo, sino voz del Espíritu Santo estaba diciendo, allí va a pasar mal. Versículo 5, después de 7 días, barco terminó lo que tenía que hacer en esa ciudad y continúa Pablo su viaje hacia Jerusalén. Cuando sucede esto, todo ese de discípulos y también sus esposas, mujeres, hasta niños salen a despedir a Pablo. Ellos salieron hasta fuera de la ciudad y llegó hasta la playa donde está en embarcación. ¿Qué hicieron? La Biblia dice, todo arrodillaron y oraron. Porque ellos saben qué es lo que va a esperar Pablo en Jerusalén. Seguramente ellos oró para Jerusalén. Ahora, fíjate aquí, ¿no? ¿Quién está orando para quién? Esos discípulos, por culpa de Pablo, tuvieron que huir de Jerusalén, dejando su ciudad natal, tuvieron que huir y llegar a Tiro. Pero hoy ellos, preocupados por Pablo, oran para ellos, que hay en perdón y amor están unidos. Entre ellos no vemos ningún rencor. Que todo lo que nosotros creemos, Dios Todopoderoso. En Dios Todopoderoso no hay rencor, hermano. Solamente existe es buena voluntad de buen Dios hacia nosotros. Toda sanación, restauración de relaciones humanas es seguir Jesús como discípulos. La solución y restauración de Venezuela es igual, es seguir como discípulo de Jesús. Luego, cuando sale de Tiro, ciudad Tiro, de versículo 7, ellos llegan a Tolemaida. Tolemaida es única parada entre Tiro y Cesarea. Ahí Pablo pasa un día y continúa, versículo 8, finalmente llega a Cesarea. Esta ciudad Cesarea, una ciudad, es un puerto más importante región palestina, porque ese puerto salida hacia mar Mediterráneo y ahí estaba residencia del gobernador de Roma. Esa ciudad, según la historia, era ciudad pequeña, pero Herodes durante 2 años hizo grande obra, grandes construcciones, transformó la ciudad completa. Desde luego cambió nombre de ciudad. Él quería poner de como halagar su emperador de Augusto César, por eso pusieron Cesarea esa ciudad. Esa ciudad está como 104 kilómetros de Jerusalén. Esa ciudad de Cesarea nosotros podemos saber por la Biblia, han ocurrido varias cosas interesantes. Aquella centurión de tropa romano, de Cornelio, a través de Pedro, llega a conocer Cristo. El Evangelio es misma ciudad y también esa ciudad es ciudad natal de Diácono Felipe. Por eso cuando llego allí, ellos, Pablo y su grupo, van a casa de Diácono Felipe y se quedan allí. Mire, no sé si recuerde porque hemos pasado muchos tiempos. Capítulo 8, libro Hechos, nosotros hemos estudiado de Diácono Felipe. Diácono Felipe es uno de los primeros misioneros, pioneros de misión de región Samaria. Luego el Espíritu Santo utiliza Diácono de Felipe para predicar. Ese eunuco de un etíope, de funcionario tesorero de ese reina Candace, y luego de esa historia él desaparece y aquí volvemos a encontrar. ¿Sabe cuánto tiempo ha pasado? Como 20 años. Después de 20 años nosotros hoy encontramos nuevamente ese Diácono Felipe.
Pero aquí le dice Lucas, no dice diácono, sino era uno de 7. Pero ¿qué dice Felipe? Lucas dice sobre Felipe el evangelista. Antes era diácono, ahora él es evangelista. Él predica evangelio. Luego él dice que él tiene 4 hijas solteras. ¿Sabe qué es soltera? El idioma griego dicen partenoi. Partenoi literalmente es virgen, lo que significa. Como hoy, aquel tiempo, es corrupción, de corrompimientos sexuales muy grandes, pero 4 hijas de Felipe, evangelista, eran virgen. Además, todo ello tenía don de profecías. O sea, todas las familias están sirviendo a Dios, ministerio de Dios. ¿Qué es lo que nos enseña esto? La vida de Felipe. Felipe, siendo padre de ellos, su vida fue piadoso. Su vida piadosa tenía ese poder de piedad y le dio influencia a sus hijas y su familia. Una vez más le digo, es para predicar nuestra familia, hermano, no suficiente la palabra, porque ellos quieren ver una vida cambiada, transformada a nosotros. Miren, la Biblia dicen del libro Hechos, capítulo 16, versículo 31, crea a Jesucristo, tú y tu casa serás salvo. Es una promesa, pero demanda una responsabilidad. No lo que cuando uno convierte primero semilla en mi familia, es que por mí, no es lo que familia que está llegando gratuitamente no, esa palabra no es bueno, no gratuitamente, sino automáticamente llegue a pie de Cristo Jesús. No, hermano. Mi familia no llegan automáticamente. Y esa palabra es que a través de mi conversión, que debo influir mi familia para que llegue a pie de Cristo Jesús. Es una responsabilidad de uno. Ahora sería bueno hacerle pregunta, ¿qué tipo de influencia que estoy dando a mis familias? Es un buen reto para nosotros. Y aquí enseña ¿sabe qué? La Biblia, hoy en día el derecho de mujeres le debe a la Biblia netamente. Biblia desde el primer siglo siempre. Aquí está trabajando las 4 hijas de Felipe sirviendo la obra de Dios. Cuando ellos estando allí, versículo 10-11, cuando estando casa de Felipe, viene de Judea un profeta, Ágabo. Él vino para buscar a Pablo. Ágabo es muy famoso como profeta, porque hace 15 años, el Hecho capítulo 11, él había profetizado sobre hambruna de todo Jerusalén. La Biblia dice, fue hecho, así sucedió cabalmente. Él cuando llegan a casa de Felipe buscando a Pablo, porque tenía un mensaje para darle a Pablo, el versículo 11, tomó cinturón de Pablo y se ató con él de pie y mano y empezó a decirle, nombre de Espíritu Santo, qué es lo que va a suceder. Nuevamente Pablo está advirtiendo, recibiendo esa advertencia, lo que sucede en Jerusalén. Ahí dicen, de esta manera atarán los judíos de Jerusalén al dueño de este cinturón y lo entregarán en mano del... Nuevamente aquí no dice Espíritu Santo, Pablo no vaya, sino explica qué va a suceder. Ahora, la pregunta es que el Espíritu Santo no dice que no vaya, pero sí está diciendo lo que va a suceder. ¿Por qué da esa profecía, esa advertencia ante a Pablo? ¿Por qué será esto? Porque Dios quería preparar a Pablo. Porque Jesucristo igual, cuando antes de crucificar, Jesús le dijo a sus discípulos, ¿qué es lo que va a suceder? Su muerte y su crucificación.
para que esté preparado todos cuando ocurren estos. Así Dios está preparando a Pablo. Igual manera, hermano, Dios prepara a nosotros. Por eso la Biblia dice, el nombre de Dios, el Génesis capítulo 22, versículo 14, dicen Jehová Jireh, Jehová Jireh. Nosotros Génesis capítulo 22 sabemos lo que ocurrió allí, porque Dios estaba probando a Abraham, pidió sacrificar a ese hijo Isaac. Pero cuando hizo esa prueba, Dios preparó un carnero allí, que nosotros podemos encontrar dificultades en nuestras vidas, nuestro trabajo, unas circunstancias temerosas, pero no hay que preocuparse, no hay que preocuparse, porque Dios siempre prepara a nosotros, aunque nos damos cuenta o no, Dios siempre nos prepara. Y por eso, primero libro de Corintios capítulo 10, versículo 13, le voy a leer. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea como común al género humano, pero Dios es fiel, no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida, a fin de que puedan resistir. Es una promesa, hermano. Apunte ese versículo cuando usted tiene dificultad de una situación difícil, léalo y comienza a orar con esa promesa, esa palabra. Cuando vemos una situación difícil o prevé que va a venir una situación difícil, tomamos esas palabras y recordamos Jehová Jireh, y nosotros podemos ver esa obra de Dios en nuestras vidas. Versículo 12, como de ese famoso profeta Ágabo, le dice profecías, y que hicieron todo lo que habían escuchado, grupo que estaba rodearon a Pablo, y Lucas igual, quien escribió el libro Hecho. ¿Qué hicieron ellos? Ellos rogaron a Pablo que no fueran a Jerusalén, y seguramente estaba diciendo, mire hermano, ahí ofrenda podemos nosotros entregar, tú no necesitas que vaya allá, etcétera, etcétera, tratando todo esfuerzo para que Pablo no fuera allí a Jerusalén. Pero ¿qué dice Pablo? Versículo 13, y él dice, por nombre del Señor Jesús estoy dispuesto no solo ser atado, sino también morir en Jerusalén. Ante esa palabra, ya ellos no podían decir más. Le dijo que se haga la voluntad del Señor, que se haga voluntad del Señor. Mire hermano, eso no es una palabra que tirando toalla, no confundamos. Ellos exhortaron, puso eso, voluntad de Dios Todopoderoso, es que no está tirando toalla, sino es una oración que está poniendo de vida de Pablo mano de Dios Todopoderoso. Y es una oración. Ahora, ¿por qué Pablo es tan como terco? Parece, no escuchan. Porque aquí llama atención, porque anteriormente nosotros pudimos ver, cuando Pablo entera alguna maquinación o complot para atentar contra vida, él cambió su plan, él cambió ruta y evitó esas situaciones difíciles. Pero entonces, ¿por qué él aquí está tan, parece un terco? Importante, Pablo, no es sufrimiento y dificultad. Para Pablo importante es qué es la voluntad de Dios. Eso es importante, Pablo. Jesucristo igual, todos sus discípulos pidieron que no pueden morir, pero Jesús cargó esa cruz. Pablo no es su terquedad, para él es importante voluntad de Dios. Él sabe muy bien, Dios le llamó a él como apóstol para los gentiles.
Por eso, cuando él escuchó que Ágabo decía que te va a entregar mano de gentiles, no tuvo temor, porque él sabe todo están bajo control de Dios. Aquí lo que nosotros debemos aprender, igual, cuando hay dificultad frente a nosotros, o un problema, o no solo mirarle una temporal, importante en nuestra vida es qué es voluntad de Dios para uno. Eso debemos buscar lo que está mostrando el Pablo, enseñando como buen ejemplo para nosotros. En realidad Pablo, él quiso ir a Roma, visitar esa iglesia de Roma. Por eso él escribió el libro Romano, capítulo 1, versículo 11. Él escribió así, ayúdenme a leerlo. Deseos de verlos para impartirles algún don espiritual que los fortalezca. Quiero que sepan, hermanos, que aunque hasta ahora no he podido visitarlos, muchas veces me he propuesto hacerlo para recoger algún fruto entre ustedes, tal como lo he recogido entre las otras naciones. Que vamos a volver a leerlo, libro Hechos, capítulo 23, versículo 11, hermana Carolina, por favor. A la noche siguiente, el Señor se apareció a Pablo y le dijo: ánimo, así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, es necesario que lo des también en Roma. Así, con palabra de Dios, Pablo, final, él va a Roma. Sobre su viaje a Roma, cuando llegamos al capítulo 23, escudriñaremos mucho más. Ahora, quiero hablar de cómo Pablo, ante esa profecía, advertencia, no tuvo miedo y seguir en su camino. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque Pablo sabe que es gracia de Dios. Sabe que hoy la iglesia del mundo está enfrentando una situación difícil. Por eso mucho lo llama crisis de cristianismo. Porque en el púlpito hablan de gracia barata. Solamente le da un mensaje de consolaciones y debilita a todo el mundo, todos nosotros. Es que la iglesia debe preocupar para el mundo está preocupando por iglesias. Es que así, si no corregimos, puede convertir como un crisis existencial de la iglesia, que puede estar o no puede estar, no va a pasar nada. Por eso quiero decirle, esa parte de la predicación de teólogo alemán, de Dietrich Bonhoeffer. Él en su prédica le dijo estos. Bonhoeffer, un teólogo que luchó contra Hitler nazi en Alemania, él murió. Pero Bonhoeffer decía, hay dos gracias, una gracia barata, una gracia costosa. Él dice, gracia barata, está lleno de depósito de la iglesia. Siempre puede entregar gratis, fácil y ilimitado. Gracia barata no piden ningún precio y ningún esfuerzo. Porque ya terminaron toda la cuenta, solamente hay que presentar recibo, entonces todo puede recibir gratuitamente. La gracia barata es que no pide a la gente que arrepiente sus pecados, tampoco abandone de su pecado. Gracia barata es una gracia sin cruz. El gracia costosa parece como un tesoro escondido en un terreno. Persona que encuentra esto llega a su casa, vende todo lo que tiene para comprar ese terreno. Gracia costosa, hay llamado de Jesucristo. Los discípulos para estos, ellos abandonaron sus redes que sustentaban sus vidas. Gracia costosa es porque Jesús sacrificó su vida que entregó esa vida a nosotros. Gracia
es costosa porque fue costosa para Dios. Si es costosa para Dios, no puede ser barato para nosotros. Hoy iglesia fue distraído aquel producto que se llama gracias baratas. Y olvidamos llamado de Jesucristo y perdimos ese poder de obedecer, poder de ser discípulo de Jesús. Mire, cristianismo sin Jesús vivo termina siendo un cristianismo sin discipulado, sin discípulos. Cristianismo sin discipulado, sin discípulos, siempre termina siendo un cristiano sin Jesucristo. Hoy, entre nosotros cristianos, hay un mito equivocado. Es que podemos ser cristianos sin ser discípulos. Estamos equivocados, hermanos. Para ser discípulos, debemos romper nuestro corazón. Debemos arrepentirlo. Debemos vaciar de nuestros interiores. Y hay que limpiar con el Espíritu Santo para purificarnos. Hay que arrepentirnos profundamente. Hermano, aquí apóstol Pablo, su fuerza no porque su voluntad era fuerte, sino porque él sabe esa gracia de Dios es una gracia costosa. Así, esa gracia de Dios es gracia más precioso tesoro del mundo que podemos nosotros encontrar. Yo quiero que en nombre de Jesús, en nombre del Espíritu Santo, todos nosotros quien está escuchando, entender que esa gracia de Dios es gracia costosa. No puede ser gracia costosa para Dios, gracia barata para nosotros. Oremos, hermanos. Gracias, Padre, esta mañana. Una vez te alabamos, te adoramos, Señor. Gracias por tu misericordia y amor. Gracias lo que tú viniste, dejando ese increíble tu gloria, viniendo a ese mundo como forma de un pecador humano. Oh Dios, Señor, ayúdanos a entender nosotros, con tu ayuda del Espíritu Santo, qué tipo de gracia hemos recibido. Una gracia costosa, una gracia incalculable, su costo y su precio. Ayúdenos nosotros a apreciar. Entendemos nosotros que afortunados somos, igual Padre. Esa gracia, Señor, nosotros danos fuerza para practicar, entender cada día más sobre esa gracia, ese amor, y a fortalecernos a nosotros, transforma a nosotros, para que podamos cumplir ese llamado, seamos luz y sal del mundo. Gracias, Señor. En nombre de Jesús, amén.